Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias, entrevistas y muchos temas más relacionados al mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy nos acompaña nuevamente en el podcast un científico argentino, un investigador del CONICET y profesor en la Universidad de Río Cuarto, Córdoba, el señor José Camilo de Vedano. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá. Es todo tuyo el micrófono. Hola Claudio y hola a toda tu gran audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Primero, casi cometo el error del apellido, eso es un problema si me cruzan las letras, pero salvando eso, te he comentado fuera del micrófono que nuestra audiencia está formada principalmente por amantes de las plantas, de la jardinería, jardineros profesionales, que por ahí no están tan relacionados al mundo científico. Por lo tanto, y yo te conocí a través de una pequeña investigación que estuve haciendo en internet, me gustaría que le cuentes a la audiencia cuál es tu formación y cómo fue llegando todo tu trabajo al mundo que vamos a tratar hoy, a la parte del suelo, la mesofauna y todo lo que está allí. Bueno, yo soy biólogo, estudié biología en la Universidad de Río Cuarto y después hice un doctorado también en biología en la misma universidad y un postdoctorado que es una estadía de investigación de 2 años en una universidad alemana, tratando de vincular el suelo con la vida que tiene el suelo. Sabemos de la importancia y sobre todo seguramente las personas que te siguen saben perfectamente la importancia del suelo para la humanidad y para el planeta en realidad, porque muchos de los procesos que ocurren en el suelo son los que posibilitan la vida nuestra y la vida de todos los seres que habitan el planeta. Muchos de esos procesos que ocurren en el suelo son biológicos, están de alguna manera llevados adelante por la biología del suelo, por toda la enorme cantidad de organismos que habitan el suelo, y entonces ahí surge como este primer vínculo importante, es decir, ver al suelo no solamente como un lugar donde poniendo una semilla, poniendo fertilizante, poniendo ciertos otros insumos inorgánicos, digamos, se obtiene un crecimiento vegetal, sino como un sistema mucho más amplio, un sistema vivo, en donde está habitado por un gran número de organismos de diversos tamaños, con diversas funciones, y que esos organismos son los que posibilitan, por ejemplo, la regulación del clima. Es decir, el clima en el planeta está fuertemente regulado por procesos que ocurren en el suelo. Y esos procesos están llevados adelante por la biología del suelo. Entonces, un poco por ese lado, sumado a que nosotros los humanos, mediante muchas de las prácticas que llevamos adelante, sobre todo en relación a la agricultura y la ganadería, estamos en general afectando bastante negativamente esa biología del suelo. Uniendo un poco estas dos ideas fue lo que me llevó a pensar, cómo desde la biología podemos estudiar el suelo y cómo podemos aportar para que, por ejemplo, las personas que se dedican a la agricultura o las que se dedican a la jardinería y al paisajismo puedan de alguna manera conservar este recurso tan valioso que tenemos para la humanidad. Entonces, un poco eso fue lo que me fue llevando a meterme en este mundo, que realmente es un mundo muy poco conocido, eso es lo otro, ¿no? A pesar de que el suelo es un recurso único, invalorable para la humanidad, lo conocemos muy poco. Entonces ese es otra, digamos, hay un vacío muy grande de conocimiento. Entonces esa es la otra cuestión interesante, ¿no? Ahí me quedó dando vueltas en la cabeza la siguiente idea. Dijiste que el suelo contribuye a el clima, al calentamiento global, incluso también lo llevo por ahí. Esto se debe a que los microorganismos fijan parte de ese carbono que está formando el efecto invernadero. Claro, en el suelo tenemos un sumidero, digamos, una cantidad grande de carbono que es, si consideramos hasta 1 metro de profundidad, el carbono orgánico que hay en el suelo es 3 veces más
la cantidad que hay en todos los suelos del mundo que en el aire, digamos, que en la atmósfera. Entonces, y bueno, y hay una relación directa en esto que decís vos, las plantas toman el dióxido de carbono, por ejemplo, en un bosque o en una huerta también, en cualquier sistema con vegetación. Ese carbono a través de las hojas y de las raíces llega al suelo y ahí es donde la biología del suelo tiene un rol fundamental, porque para que ese carbono que llega al suelo quede estabilizado, formando materia orgánica del suelo, que la vemos en los suelos como esta sustancia oscura y que tanto nos interesa tener en un suelo ya sea agrícola de gran escala o en un suelo que usamos también para, por ejemplo, una huerta, esos procesos que llevan a transformar la hojarasca o los rastrojos en carbono orgánico estabilizado son llevados adelante por la biología del suelo. Primero, por la fauna del suelo, que son los bichitos más grandes, que pueden ser las lombrices, coleópteros, ácaros, colémbolos, una serie de organismos que les llamamos fauna del suelo, y luego completados por lo que es la microbiología del suelo, que son las bacterias y los hongos en general. Eso hace que ese carbono que de alguna manera, si lo seguimos, viene desde la atmósfera, quede estabilizado en el suelo. Y ¿qué pasa? Además ahí tenemos un rol importante de lo que es la biología del suelo como estabilizadora de carbono en el suelo. Y después venimos los humanos con nuestras prácticas agrícolas, que por ejemplo sabemos que contribuyen a lo opuesto, es decir, a la liberación de ese carbono que está contenido y que está estabilizado en el suelo, por ejemplo, mediante prácticas de labranza excesiva. Lo que hacemos es que se rompan esas asociaciones entre el carbono orgánico del suelo y la parte mineral del suelo, que serían las arcillas, que se rompan mecánicamente, entonces que las bacterias utilicen ese carbono para obtener su energía, pero que desde el punto de vista del ciclo del carbono liberen dióxido de carbono a la atmósfera. Que eso es un poco lo que ha pasado en parte en muchos de los sistemas agrícolas y ganaderos históricamente en el mundo, y ha producido que mucho del carbono que estaba estabilizado en los suelos, ahora lo tengamos en la atmósfera. Entonces, por eso decimos que la biología del suelo es crucial en la regulación de la cantidad de carbono que queda incorporada en el suelo, la cantidad de carbono que se libera, y por tanto, la proporción de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, entonces, termina siendo crucial en la regulación del clima. De ahí podríamos llegar entonces a definir que hay buenas y malas prácticas agrícolas y en jardinería. Podemos hablar de grandes superficies ajardinadas, como podría ser un campo deportivo, una cancha de golf. ¿Cuáles serían esas buenas y esas malas prácticas? Pensando en el suelo, ¿no? Perfecto. Sí, digamos, ahí una aclaración es que en realidad, digamos, hablar de buenas y malas prácticas es como una sobresimplificación. Nosotros lo usamos también y, digamos, es muy difícil por ahí clasificar todas las prácticas agrícolas que se realizan como solamente estas dos cuestiones de buenas y malas prácticas. Sin embargo, tiene utilidad, por ejemplo, para transferir y para, digamos, concientizar. Entonces, si nosotros pensemos a las prácticas agrícolas en base a cómo afectan a la biología del suelo, ahí sí podríamos decir que hay un grupo de prácticas que son muy negativas y otro grupo de prácticas que son más positivas. Si lo pensamos desde la biología del suelo y más en mi especialidad, que es la fauna del suelo, que son los bichos un poquito más grandes, hablamos de que son relativamente simples. La biología del suelo no es tan compleja en cuanto a qué prácticas, y por otro lado no reconoce tanto las etiquetas. Es decir, por ejemplo, si el nombre del sistema agrícola es uno o el nombre del sistema agrícola es otro, no importa tanto, sino si nos ponemos a pensar lo que percibe un organismo del suelo, una principal práctica es, digamos, lo que tenga que ver con su alimentación. Entonces, en cuanto a los cultivos, muchos cultivos diferentes y tratando de que siempre haya una oferta trófica para la biología del suelo, siempre durante el año. Es decir, mantener esta idea del suelo con plantas creciendo todo el año es algo muy positivo y con distintos tipos de plantas. Entonces, eso hace que los residuos que lleguen sean heterogéneos, o sea, que haya mucha diversidad de residuos que llegan al suelo, mientras mayor proporción de leguminosas haya también mejor, porque aportan más nitrógeno. Entonces, desde ese punto de vista, aseguramos
que la biología del suelo tenga alimentos. Por otro lado, entonces, digamos, ahí pueden salir las prácticas negativas o las malas prácticas. Suponete el monocultivo. Si vos tenés en un sistema agrícola durante el verano, todos los veranos, el mismo cultivo, por ejemplo, soja, y todos los inviernos sin ningún tipo de cultivo, y eso mismo lo podés llevar también a la huerta, el aporte va a ser mucho menor, va a ser de un solo tipo de residuo, entonces la biología del suelo va a tener muchos menos recursos para, y ahí está el otro, ¿para qué? O sea, ¿para qué quiero yo alimentar a esa biología del suelo? Porque la biología del suelo, con esos recursos que yo le entrego, ya sea en un campo agrícola o una huerta, con su único interés de consumir o de obtener energía, por ejemplo, lo que va a producir es la liberación de los nutrientes de esos residuos y esos nutrientes son los que van a utilizar las plantas que yo estoy cultivando. Entonces, ahí se va a dar un ciclo biológico de reciclado de nutrientes, que es el que a mí me va a posibilitar producir, ya sea a gran escala o en la huerta, vegetales con una menor dependencia, con un menor agregado de nutrientes inorgánicos, porque los nutrientes que van a usar las plantas que yo estoy produciendo, la biología del suelo me los va a liberar, me los va a reciclar de la misma hojarasca o del mismo rastrojo que está llegando superficialmente a ese suelo. Entonces, ahí tenemos un tipo de prácticas y el porqué, digamos, el proceso o los procesos biológicos que me está otorgando esta biología del suelo. Otra sería menos compactación, o sea, un suelo, porque la biología necesita espacios porosos, entonces un suelo con menor compactación es un suelo que tiene más poros, y en esos poros entra el agua y entra el aire, y en esos poros vive la biología del suelo. Entonces, todas las prácticas que tengan que ver con la reducción de la porosidad, como por ejemplo mucho pisoteo animal, mucho tránsito de maquinarias, esas prácticas serían consideradas como malas prácticas para lo que es la biología del suelo. Y la otra pata podría ser, tiene que ver con lo químico. Es decir, mientras mayor cantidad de insumos químicos, insecticidas, acaricidas, herbicidas, uno incorpore en su sistema, menor va a ser la biología del suelo activa. Es decir, eso está bastante probado para diversos tipos de organismos. Entonces, una buena práctica es reducir el uso de agroquímicos en general. Entonces, en cualquier combinación, o sea, si logramos combinar estas tres grandes ideas de la reducción de agroquímicos, de la mayor eh, cantidad y heterogeneidad de residuos que llegan al suelo y menor compactación, eso se va a combinar para favorecer la biología del suelo. Esa biología del suelo, por un lado, podemos decir, bueno, ¿para qué? Un poco retomo lo que decía recién. Bueno, sabemos que el 25% de la diversidad del planeta está en el suelo y que el resto también depende del suelo, porque las plantas, si bien no viven adentro del suelo, no están consideradas en esta biodiversidad, dependen absolutamente del suelo. Entonces, una mirada sería, bueno, conservemos el suelo porque hay mucha diversidad y queremos conservar esa biodiversidad. Pero otra mirada, además de esa, es por esto que te decía de los procesos. Esa biología del suelo es la que te libera los nutrientes para que vos puedas producir mediante nutrientes que vienen de un origen biológico, con menos insumos. Además, esa biología del suelo, por ejemplo, es la que te incorpora carbono y te regula el clima. Y esa biología del suelo, que es la última pata en cuanto a procesos que te comento, es, por ejemplo, la que te mejora la estructura del suelo. O sea, además de la cuestión nutricional del suelo, que eso es lo que te comentaba recién de la descomposición, la liberación de nutrientes, hay una cuestión fundamental que es la estructuración del suelo, que es una propiedad física fundamental, que es cómo se pegotean y se arreglan espacialmente las partículas minerales, orgánicas, de manera tal que al acomodarse de esa manera generan porosidad. Eso que en cualquier huerta vemos cuando sacamos una palada y vemos un suelo que es grumoso y no es un suelo todo compactado. Bueno, esa propiedad que se llama estructura del suelo, en buena parte se genera mediante procesos biológicos, pero genera también la fauna y la biología del suelo en general. Entonces, ahí tenemos argumentos funcionales que no son solamente decir, bueno, vamos a hacer buenas prácticas para
promover la biología del suelo, la fauna del suelo, para conservar, y que es un argumento muy válido, sino que además, cuando yo tengo en mi huerta, o en mi jardín, o en mi campo, una biología del suelo muy activa y muy diversa, recibo lo que algunos llaman servicios ecosistémicos o beneficios de tener un suelo funcionando biológicamente. Son estos que te comentaba recién. Y llevado esto al jardín, yo veo distintas partes. Una, los canteros con los arreglos florales, las plantas, en donde tenemos esta diversidad, en donde los fotosintáticos que producen las plantas llegarán al suelo, las hojas van a ir cayendo, las flores viejas, que pueden ir siendo transformados por esos bichitos que tenemos ahí, y además lo que ocurre a nivel de suelo. Y en el césped, cuando tenemos algo, una sola especie, una variedad como por ejemplo solo festuca, estamos teniendo el caso del monocultivo. De allí que hay mucha tendencia a armar praderas mezclando especies en donde hayan gramíneas y en donde hayan también algunas leguminosas para poder fijar en esta simbiosis con las bacterias el nitrógeno. Pero más allá de eso, de lo que estamos hablando, hay algunos bichitos que generan unas galerías que son las que me llevaron a conocerte, que son parte de tu objeto de estudio, las lombrices. ¿Por qué no nos contás de ese maravilloso universo? Porque hay distintos tipos de lombrices en distintos lugares, interactúan entre ellas. La famosa también ese concepto de decir, dividimos la lombriz en dos y tenemos dos lombrices. ¿Hasta qué punto es cierto o no? Bueno, todo sobre las lombrices. Bueno, sí, en principio las lombrices, vos fíjate que desde hace muchísimo tiempo han generado muchísimo interés. Charles Darwin, bueno, el conocido científico inglés, fue uno de los primeros que se maravilló por las lombrices. Escribió un libro completo hablando de cómo las lombrices transformaban el suelo, porque él, bueno, en su casa lo que empezó a ver es que en poco tiempo unas rocas que estaban distribuidas en su jardín, en poco tiempo empezaban como a enterrarse por arte de magia, y en realidad él lo que vio que eso respondía a que había tanta actividad de lombrices, tanta bioturbación de ese suelo, que justamente empezaban a ser como enterradas esas rocas, y ahí se maravilló con las lombrices. Y desde ahí en adelante cada vez hay un cúmulo más grande de información y de evidencia que las posiciona realmente en los suelos como uno de los actores fundamentales. Y acá me parece que para aclarar para tu audiencia, es interesante pensar que hay distintos grupos ecológicos de lombrices, pero vamos a distinguir dos grandes grupos. Uno son las que tenemos en el compost, que son las que llamamos las californianas. Hay distintas especies, pero esencialmente son lombrices que viven en sistemas con muchísima materia orgánica fresca, como es una compostera, que constantemente estamos otorgando nuevos restos vegetales para que los consuman. Tienen esa coloración rojiza, una coloración oscura, y tienen una tasa de consumo muy, muy, muy elevada. Realmente, bueno, sabemos que se las utiliza para reciclar materiales orgánicos. Son unas máquinas de consumir y de transformar esa materia orgánica. Ese es un mundo, el mundo de las lombrices californianas, llamémoslas, que son lombrices desde el punto de vista de las categorías ecológicas epígeas, que solamente viven en la superficie y que es raro encontrarlas en el suelo ya sea de la huerta o en el suelo de un campo. Puede haber, porque si uno aplicó compost en la huerta recientemente digamos, están muy enriquecidos en materia orgánica, pueden sobrevivir, pero generalmente no habitan en el suelo. Y de eso conocemos mucho, y seguramente las personas que están escuchando tu podcast seguramente tienen mucha más información. Y después hay otros grupos que los vamos a tomar como lombrices que viven en el suelo, que estas tienen la característica de que ya no consumen solamente materia orgánica, sino que son geófagas, o sea, consumen directamente suelo. Van excavando sus galerías por el suelo y tienen preferencia por los sectores donde hay más concentración de materia orgánica, pero viven hasta pueden hacer galerías profundas en el suelo, algunas especies muy profundas también.
Entonces aquí aparece toda otra información que por ahí es menos conocida en cuanto a que estas son las lombrices que, por ejemplo, generan mucha porosidad porque en su excavación, en sus excavaciones de sus galerías, supongamos, para ir hacia arriba en el suelo y consumir en esa interfaz del rastrojo y el suelo, consumir productos más orgánicos y después enterrarse, van generando una serie de galerías que, por ejemplo, sirven para que infiltre el agua, para que entre el aire y para que crezcan las raíces. Si a eso le sumamos que como consumen un contenido de materia orgánica mayor que el suelo que las rodea, al ir cavando, también sus deyecciones de alguna manera son unas bolitas muy pequeñas que seguramente las hemos visto en los jardines o en los, ya sea superficial o cuando hacemos una excavación. Son unas bolitas redonditas, bastante más brillantes que el suelo que las rodea. Esos son los agregados biogénicos, o los casts, como se les llama también, o turrículos en algunos países les llaman. Son bolitas de suelo que pasaron por el intestino de las lombrices, por el tracto digestivo de las lombrices, y que cuando las liberan las lombrices, quedan o bien en esas galerías, o bien en algunas cámaras, formando unos pequeños agregados, o sea, un grupito de estas estructuras. Esas estructuras las hemos estudiado bastante en nuestro grupo de investigación y sabemos que tienen más carbono orgánico que el suelo que está al costadito. ¿Por qué? Porque las lombrices fueron y consumieron preferencialmente suelo más enriquecido en carbono. Y a su vez, en todo el tracto digestivo de las lombrices hay bacterias, hay microbiología. En el suelo que consumieron hay microbiología y la lombriz lo que tiene que genera una activación de toda esa microbiología cuando pasa por su tracto digestivo, porque primero que le humedece, después que le otorga algunos compuestos carbonados muy de fácil utilización por parte de las bacterias, y eso hace que se activen las bacterias durante el tránsito del suelo por el tracto digestivo de las lombrices y que en esas bolitas, en esos agregados biogénicos, haya mucha actividad bacteriana. Entonces hay mucho proceso. Eso hace que sean estructuras realmente muy interesantes. Entonces, desde el punto de vista, desde el funcionamiento del suelo, tenemos estos organismos que, por un lado, nos incorporan carbono, generan más estructura. ¿Por qué? Porque esas bolitas también, además de tener más carbono, son más estables. Por ejemplo, ante la lluvia. Son mucho más estables que el suelo sin consumir por las lombrices. Entonces, eso termina generando lo que les hablaba en un principio, que es más estructura en ese suelo. Ahí tenemos entonces otros argumentos fuertes para decir, bueno, ¿por qué yo en un suelo, digamos, es preferible y es deseable y es recomendable que tenga muchas lombrices? Y no solamente las lombrices que les decía, las californianas con todo su rol súper importante que ya conocemos, sino estas otras lombrices que son comunes en todos los suelos, que hay muchas especies y que generan, por ejemplo, esta gran mejoría en lo que es la estructura del suelo. Entonces, ese es un poco digamos, el mundo de las lombrices explicado muy rápido y que también nos lleva a decir, bueno, uniendo un poco con lo que decimos al principio, hagamos estas buenas prácticas para favorecer a las lombrices y esto es lo que vamos a obtener de las lombrices, desde el punto de vista del funcionamiento del suelo y todas estas propiedades que mejoran estos organismos de manera gratuita. Entonces, simplemente lo que necesitan es alimento, menos agroquímicos y menos compactación. Combinando esas prácticas vamos a tener una comunidad de lombrices más activa, seguramente más diversa en especies, y vamos a recibir todos estos beneficios. Antes de que te vuelva a preguntar sobre qué pasa con la lombriz cuando la cortamos, yo vi un trabajo que habían hecho ustedes con la universidad, un estudio sobre 2 campos de cultivos, uno llevado de forma, creo, tradicional y la otra con principios de agroecología, permacultura, en donde se veía una diferencia, pero muy importante, en la cantidad de lombrices que podían ustedes encontrar en una muestra. ¿Cómo impacta esto, la cantidad de lombrices, a nivel productivo si lo llevamos al campo o si lo lleváramos a la huerta urbana?
Sí, bien, esa investigación, ahí está interesantísima la pregunta porque ahí serían dos sistemas de manejo contrastantes, donde en uno, en el agroecológico, se seleccionan varias de las prácticas que recién charlábamos, varias de las buenas prácticas. Y en el otro no se utilizan esas prácticas. Entonces, conjugando esas buenas prácticas, se obtienen diferencias en cuanto, por ejemplo, a la abundancia y la biomasa de lombrices, que son realmente muy importantes. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de que en un planteo agroecológico llegamos a tener 1.500 kilos de lombrices por hectárea, vivos, ¿no? Por supuesto, versus el otro sistema que tiene entre 150 y 200 kilos. Entonces ahí tenemos una mirada, digamos, una evidencia clara de cómo cuando vos aplicás estas prácticas agroecológicas, en este caso que también aparecen en otros sistemas con otros nombres, pero en este caso que mencionas vos, son prácticas agroecológicas, cómo relativamente rápido la biología del suelo responde. Responde en este caso, abundancia y biomasa de lombrices. Nosotros lo que hacemos en ese sistema también es decir, bueno, cuando hablamos con los productores y les llevamos estos resultados, eh, por supuesto que están muy contentos, pero dicen, bueno, ahora, muy lindo, pero digamos, ¿qué beneficio me da a mí eso? Entonces, ahí estudiamos cuáles son los procesos que llevan adelante esas lombrices. Por ejemplo, medimos los agregados biogénicos que te comentaba anteriormente, el carbono que tienen, y de esa manera hacemos cálculos, por ejemplo, de la importancia y vemos que si uno considera esa biomasa de lombrices, aproximadamente hay cálculos que dicen cuánto suelo consume una lombriz por día. Entonces, combinando estas dos ideas, podemos ver que, por ejemplo, en un día, esas lombrices, esos 1.500 kilos de lombrices que tenemos en un suelo agrícola, pueden estar procesando hasta unas 30 toneladas de suelo. Entonces, procesando, y no es solamente procesando que lo consumen, sino que, como ya te decía, mejorándolo físicamente y químicamente. Entonces, ahí tenemos una pauta de cómo eh, el, el- por ahí uno lo que a veces cuesta decir, bueno, la biología del suelo son bichos tan chiquitos, una lombriz que veo por ahí, cómo eso se traduce realmente en un impacto a una escala mayor, eh, combinando con la importancia de los procesos, realmente vemos que el efecto es grande. Y después, todas estas ventajas de lo que sería la salud del suelo, porque finalmente este suelo funcionando por procesos biológicos, con nutrientes biológicos, con estructura generada desde el punto de vista biológico, hacen al concepto de salud del suelo, un suelo con mayor salud. Y ese suelo con mayor salud se relaciona a un mejor crecimiento vegetal. Es difícil medirlo, decir, porque también, digamos, la productividad como meta exclusivamente no es lo que se busca, por ejemplo, de los planteos agroecológicos. Pero aún así, está bastante claro que cuando vos tenés todos estos procesos funcionando biológicamente, las plantas crecen mejor y crecen más. Y hay varias mediciones de aumentos de rinde de distintas plantas cuando tenés mucha biología del suelo funcionando, es decir, cuando tenés un suelo biológicamente activo y un suelo con mayor salud. Mm. Y te contesto lo de las Sí. lombrices. Eso es, digamos, como pasa siempre. Hay una parte que es realidad y una parte que es un poco mito. No es que si yo agarro todas las lombrices que tengo y las corto en medio voy a tener dos lombrices. Eso no. Sino que lo que pasa es que las lombrices tienen la capacidad de regenerarse, de regenerar parte de su cuerpo, pero digamos, depende en qué parte sea cortadas, y hay bastantes experiencias hechas en base a distintos cortes en distintos lugares y la capacidad que tienen de regenerarse. Eso ocurre a veces cuando en los sistemas con mucha labranza, además de que el suelo, digamos, sufre un montón por procesos que son más indirectos para las lombrices. También está esta cuestión de la ruptura del cuerpo de las lombrices directamente por lesión. Entonces, ahí sí, eh, más que todo lo pensaría en decir, no es que vamos a tener dos lombrices a partir de una, sino que la lombriz dañada, por lo menos de uno de sus
partes dañadas se va a poder recuperar. Un poco más va para ese lado la idea. Algo así como la lagartija cuando pierde la cola. Si Exactamente. pierde la cola la regenera, si pierde la cabeza no. Exactamente, la cola no va a regenerar nunca la cabeza. Bueno, no sé, Camilo, si querés compartir, comentar algo más que se me haya escapado en este momento, que consideres importante que se lleve la gente que nos está escuchando. Mira, lo que digamos, te querría comentar un poco lo interesante de los cambios también como consumidores, que se habla mucho ahora, y consumidores en general, es decir, yo cuando voy a consumir un producto agroecológico, sé que, o sea, tengo que saber que tiene toda una serie de ventajas, por ejemplo, que va a tener menos agroquímicos, pero que, por ejemplo, va a tener, desde el punto de vista estético, ciertas diferencias. Ujú. El ejemplo más claro es la banana que es toda amarilla y linda, bueno, obviamente no tiene hongos porque tiene un montón de agroquímicos. Eso lo podemos llevar también a una huerta y lo podemos llevar también a un jardín. Es decir, entonces apunto a que a percibir de manera diferente lo que es un jardín lindo, por ejemplo. Entonces, un jardín que está el pasto absolutamente verde, una sola especie y que no tiene ninguna hoja arriba, eh, digamos, para la cuestión más convencional es el jardín más lindo. Ahora, ese jardín que le sacamos todas las hojas, si lo pensamos desde el punto de vista de la biología del suelo, lo que estamos haciendo es sacarle todo el aporte de restos orgánicos, que es el alimento, o una parte importante del alimento para el funcionamiento biológico del suelo. Entonces, por ahí un poco siendo conscientes de la importancia que tienen esas hojas que están arriba, para que haya biología del suelo, para que se descompongan, para que haya nutrientes y para que las mismas especies que tengo en mi jardín sigan creciendo sin la necesidad de fertilizarlas, por ahí también empezar a pensar que seguramente esto ya existe, por supuesto, en eso, un jardín con hojas o un jardín con algunas hojas, un jardín con algunas hojas en algunos momentos del año, empezar como consumidores de esa belleza o de ese paisaje a tomarlo como algo importante y no digamos, con esta mirada del jardín limpio. Eso podría ser una reflexión que me surge ahora mientras estoy hablando con vos. Sí, yo eso lo he visto. Bueno, en mi jardín hay partes en donde yo conservo las hojas debajo de los cercos verdes para favorecer este proceso. Y en los lugares en donde el jardín se debe lucir, por ahí, igual que cuando se hace el corte del césped, nosotros cortamos el césped y nos llevamos todos los restos verdes normalmente, con lo cual hay muchos nutrientes que nos los estamos retirando y no los devolvemos. Entonces, si tenemos la posibilidad, compostarlos y de última, devolverlos al suelo en forma de un producto compostado para mantener ese suelo con alimento, digamos, esos microorganismos que tengan que consumir más allá de que no van a tener la hoja en el tamaño completo, pero por lo menos buscar el punto intermedio. Tal cual. Sí, y además tener en cuenta que a su vez en estos sistemas con pasto, por ejemplo, las raíces son un aporte importantísimo también. O sea, mucha del carbono que aporta la vegetación tiene que ver con las raíces y no solamente con las hojas. Entonces sería una muy buena síntesis de decir, bueno, tenemos muchas raíces creciendo y muchas raíces aportando para la biología del suelo y cuando puedo utilizo las hojas en el mismo lugar y cuando no puedo las composto y de alguna manera después la utilizo todo ese carbono, ¿no? Ahí la mala práctica sería, por ejemplo, quemar. O sea, quemar sería una locura porque estoy agarrando, directamente transformando carbono que podría quedar tranquilamente en el suelo, lo estoy transformando en dióxido de carbono. Entonces ahí desde el punto de vista del ambiente, realmente sería muy poco aconsejable. Eso sería un poco la reflexión. Sí, me hiciste acordar que hace poco he estado en la zona rural acá en Mendoza y vi campos quemados porque se supone que al ir quemando la chipica van a ayudar a regenerar el suelo. Me parece que nada más lejos de la realidad. Sí, 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 no, lo que es la quema, bajo ningún punto de vista es recomendable para la biología del suelo. O sea, ahí también sería una muy mala práctica, porque además que
tienen, digamos, perjuicios por un montón de lados. Uno, bueno, porque se pierde la materia orgánica que puede estar ingresando al suelo. Después porque se calienta toda la superficie del suelo y directamente, en cierta forma, se esteriliza esa primera capa del suelo. Y la biología del suelo después tiene que recuperarse, y demora muchísimo tiempo. Así que si la quema estaría dentro de las malas prácticas, digamos. Perfecto. Yo le comento a la audiencia que en las notas del episodio van a encontrar el Twitter, el Instagram y la página web con la cual pueden conocer más del trabajo de Camilo y además seguirlo e ir aprendiendo día a día. Camilo, muchísimas gracias por haber pasado por el podcast, por haber compartido tu experiencia, años de trabajo, años de estudio, y espero que en un futuro pueda volver a tenerte y compartir un poquito más para que podamos tener los jardines, las huertas y los campos de cultivo más alineadas con nuestro planeta. Claudio, muchísimas gracias. Te agradezco mucho y estoy a disposición tanto para quien me quiera contactar por las redes, como ya mencionaste, como para seguir interactuando con vos en lo que desees. Un saludo muy grande. Muchas gracias. Bueno, mi querida audiencia, esto ha sido un placer para mí haber contado con otro investigador, otro científico del CONICET de aquí de Argentina. Espero que te haya gustado la información, que te sumes a sus redes para poder aprender más y nos estaremos encontrando la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. Muchísimas gracias.